Hebreos capítulo 3. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a ir a los versículos 14 y 15. Cuando usted lo tenga, indíquelo con un amén, un gloria a Dios, un aleluya. Apoye a su hermano que esté a su lado. Amén. Mire si ya encontró la cita, si no, apóyele. Amén. Que la pueda disfrutar junto con nosotros. Amén. Y yo espero, hermanos, que esta tarde ninguno se vaya como llegó. Amén. Prepare su corazón. Amén. Ya lo tenemos. Dice el versículo 14 al 15. Porque somos hechos participantes ¿de quién? De Cristo. Amén. Con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. Amén. No endurezca su corazón, hermano, hermana. No endurezca su corazón. Deje que Dios obre. Deje que Dios se manifieste. Deje que Dios haga, aleluya, su voluntad en usted. Amén. El tema de esta tarde, Dios guarda y bendice a todo el que escucha su voz. Amén. Dios guarda y bendice al que escucha su voz. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? ¿Cuántos vinieron por una bendición? Mire, como que estamos muy apagados. Amén. ¿Cuántos vinieron por una bendición? ¿Sabe que la diferencia, hermano, de lo que ofrece el mundo a lo que ofrece Dios es que Dios, hermanos, bendice de una manera especial? Amén. Cuando el hombre piensa que la bendición es el dinero, que la bendición es el trabajo, que la bendición es la salud, que la bendición es ver, hermanos, una familia unida, que la bendición está, hermanos, en poder comer, que la bendición está, hermanos, en irse de vacaciones, que la bendición está en el carro, que la bendición está en la casa. Yo le quiero decir algo, está muy limitada su bendición, porque Dios tiene bendiciones más grandes. Todo eso es parte de la bendición. Pero cuando el hombre quiere una parte solamente, hermano, el hombre lo da a demostrar. Pero cuando Dios, aleluya, habla al hombre y el hombre escucha su voz, ese hombre, esa mujer, esa familia recibe la bendición completa. Amén. Y la bendición completa es el carro, la casa, la familia, la salud, el trabajo, el dinero, si lo puede ver como bendición, pero no solamente eso, también es la paz, el gozo, la alegría, la confianza, la protección. Amén. Eso no se lo puede dar el dinero, eso no se lo puede dar, aleluya, el hombre, ni el trabajo. Amén. Dios le puede dar cosas mayores al que oye su voz. Amén. Cierre un momento sus ojos. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, te doy gracias por la palabra, Señor, que has puesto en mi boca, Señor, para hablar a tu pueblo. Gracias, Señor, porque las ricas bendiciones, Señor, las recibimos de ti, Padre, las que permanecen, las que no son pasajeras, Padre, las que dan, Señor, esa libertad y esa confianza. Bendice a tu pueblo que va a recibir este mensaje, donde quiera que esté uno de tus hijos, donde quiera que esté aquel amigo, aquella amiga que está sufriendo, que tiene, aleluya, necesidad de ser, aleluya, bendecido, Padre, de ser bendecida, Señor. Extiende tu mano de poder a aquellos hogares, Señor, donde hay problemas, donde hay, Señor,
toda clase de necesidades, donde hay, Señor, toda clase de hambre y sed de justicia, donde hay, Señor, aleluya, esa cantidad de violencia, Señor, esa cantidad, Señor, de tristeza, de dolor. Tu palabra dice, Señor, que tú eres el que haces libre al que está cautivo, y en el nombre de Jesús reciba a ese hombre, esa mujer, ese joven, esa señorita, ese niño, esa libertad, Padre, que solamente usted puede dar. Gracias te doy, Señor. Usa mi vida y permíteme hablar con la autoridad tu palabra. Amén y amén. Y a su nombre. Tome su asiento, por favor. Desde la antigüedad Dios siempre ha hablado. En el principio creó Dios el hombre y la mujer. Los formó, los hizo a su imagen y semejanza. Les hizo, aleluya, de una manera especial y los puso en un lugar especial. Y dice la palabra del Señor que Dios hablaba con el hombre. Dios platicaba con el hombre que había creado. Pero un día el hombre decidió no escuchar a Dios. Ese hombre se corrompió. Ese hombre, aleluya, hizo cosas que no debía. Y cuando digo hombre, me refiero a mujer o hombre. Me refiero a que esa pareja que Dios puso en el Edén dejaron de escuchar la voz sincera de Dios y empezaron a escuchar la voz del enemigo. Escucharon a una serpiente hablar. Le hicieron caso a esa serpiente. Así que vino una cantidad de consecuencias que hasta el día de hoy el ser humano está pagando. Porque el hombre decidió no escuchar a Dios, sino decidió escuchar, aleluya, al enemigo. Posteriormente, la maldad se multiplica en este mundo. Y Dios decide destruir la maldad del hombre. Decide destruir a todo ser viviente. Pero platica con un hombre llamado Noé, quien presta oídos a la voz de Dios, quien recibe, aleluya, el mandato de hacer una arca donde todo aquel que escuchara la voz de Dios podía ser salvo. Pero el mundo de aquel entonces, como el de hoy, decidió no escuchar a Dios. Así que vino muerte, vino tristeza. Solamente aquel hombre y su familia fueron salvos. Avanzamos a la historia y Dios escoge a un hombre llamado Abraham, quien también le habla y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a donde yo te voy a llevar, a donde yo te mande. Aquel hombre, sin discutir alguno, aquel hombre sin mirar, aleluya, qué cosa le esperaba, a dónde iba. Aquel hombre, sin cuestionar a Dios, decidió escuchar a Dios y caminó fielmente y firme hacia donde Dios lo quería llevar. Ese hombre fue bendecido. Su descendencia, hermanos, que no existía cuando él salió de la tierra de Canaán. Esa descendencia vino por promesa de Dios y aún su descendencia aprendió a escuchar la voz de Dios. De esa descendencia tenemos grandes hombres. Uno de ellos fue Moisés. Amén. Posteriormente, hermanos, tenemos a David. Y grandes hombres que existieron, hermanos, y que aprendieron a escuchar la voz de Dios. Pero hubo uno en especial, y este fue Samuel, un niño
Usted a veces piensa que los niños no ponen atención. Usted a veces piensa que los niños no saben. Y yo me sorprendo porque Dios usa a niños, porque esos niños aprenden a escuchar la voz de Dios. Dios usa a jóvenes. Dios usa, hermanos, a señoritas. Dios usa, hermanos, a adultos, a ancianos que escuchan su voz. Pero no solamente los usa, los bendice, les prospera, porque fue mandato de Dios desde un principio que el hombre fuera bendecido cuando escuchara la voz de Dios. Aquel niño llamado Samuel no conocía cuando Dios hablaba, aprendió. Dios empezó a hablar a Samuel y Samuel no entendía, nunca había escuchado la voz de Dios. Así que aquel niño pensó que era el sacerdote Elí quien le hablaba. Pero cuando Elí se dio cuenta que era Dios quien estaba hablando a Samuel, le enseñó y le dijo: si vuelves a escuchar esa voz, respóndele: habla Jehová, que tu siervo oye. Cuando usted escucha la voz de Dios y conoce la voz de Dios y distingue la voz de Dios, usted, en lugar de ponerse en contra de lo que está escuchando, usted dice: es Dios quien me está hablando. Si usted quiere una bendición completa, tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. El hombre por sí mismo no puede ser bendecido. El hombre se apoya en bendiciones ficticias o pasajeras. Bendiciones que pensamos que eso es todo lo que necesitamos. La mayoría de las personas piensan, hermanos, que escuchar la voz de Dios, hermanos, es imposible. Así que es más fácil creer que los espíritus vienen a hablar con los hombres, que los muertos vienen a hablar con los hombres, que la gente, aleluya, que tiene esas creencias, tienen la razón. Eso sucedió como un ejemplo cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Llega, hermanos, al desierto. Estando en el desierto, Dios habla a Moisés y le pide que suba a la montaña a platicar con él. Moisés deja al pueblo por unos días y se va a platicar con Dios. Allá Moisés está recibiendo los mandamientos que Dios tenía para su pueblo. Allá está Moisés en la presencia de Dios, platicando con Dios. Mientras que el pueblo empieza a mirar a su alrededor y dice: Dios no está con nosotros. Se nos fue aquel que escuchaba la voz de Dios. Ese era Moisés. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién nos va a guiar? Así que el pueblo, cuando dejó de escuchar la voz de Dios, decidió hacer un becerro de oro y llamarle su Dios. Así que aquel pueblo empezó a adorar a un Dios falso. Se volvió idólatra, igual que el pueblo de Egipto. Empezó a hacer dioses. Cuando Moisés regresa, se sorprende de ver cómo el pueblo se corrompió tan pronto, de una manera, hermanos, en la cual empezó a demandar o a recibir juicio de parte de Dios. Pero ahora vamos a entrar un poquito más de lleno a este mensaje. Esa era parte de la introducción. Vamos al versículo 12. Y nos dice de esta manera: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse de ¿quién? Ahora, la incredulidad es la falta de creer. Tener, hermanos, la duda
Si es Dios quien está hablando. El mundo piensa que el hombre puede solucionar los problemas que existen en la sociedad. El hombre piensa que los gobernantes son los que tienen la llave para bendecir a este mundo. Así que se apoyan en que los gobernantes hagan. Ellos creen que los gobernantes pueden cambiar la historia de una familia, la historia de un hombre, la historia de un pueblo, la historia de una ciudad, la historia de un país. Y quieren escuchar qué es lo que les van a prometer. Quieren escuchar cuál es el plan que ellos tienen para sacarlos de la condición en que están. Aquel que está enfermo confía que la voz que va a escuchar de parte de un hombre llamado médico tiene la solución para su necesidad. Mucha gente escucha, tiene una necesidad económica y escucha, mire, aquí tenemos una tarjeta para usted. Usted tiene preaprobado un crédito y escucha esa voz y dice, esto es lo que necesito. Esa es la bendición que estaba esperando. Que alguien me preste, que alguien confíe, entre comillas, en mí. Y escuche esa voz. No se diga a aquellos que les va mal en todo, les va mal en el trabajo, les va mal en los negocios, les va mal de salud, le va mal, aleluya, en la escuela, le va mal en el amor. Amén. Le va mal en el matrimonio. Así que aquel hombre, aquella mujer, aquel joven, aquella señorita necesita escuchar a alguien. Y salen los charlatanes diciendo, ¿te está yendo mal en el amor? Ven, la primera consulta es gratis. Aquí te vamos a decir lo que está pasando. Tu negocio no funciona. Estás enfermo. Alguien te está haciendo mal, pero aquí te vamos a decir quién lo está haciendo. Y el hombre empieza a escuchar esa voz. Y dice, es cierto, necesito salir de esta mala suerte. Y sabe, yo le tengo que decir claramente, eso que el hombre le llama mala suerte, no es mala suerte. Es consecuencia de la desobediencia por no escuchar a Dios. A su nombre. A su nombre. Algunos no escuchan la voz de Dios porque se distraen. Otros se duermen. Otros, aleluya, tienen tantas cosas en que pensar. Otros, aleluya, tienen, hermanos, tantas cosas que le dan paz. Así que no necesitan a Dios. ¿Será que usted es una de esas personas que no tiene oídos para escuchar a Dios? Por eso dice, mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Gente que ha conocido incluso quienes Dios se apartan de él. ¿Por qué? Porque deciden, hermanos, ignorar lo que Dios habla. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de ¿qué? Del pecado. El que oye la voz de Dios jamás va a permitir que su corazón se endurezca. Jamás va a permitir que venga el desánimo. Aunque el desánimo viene, no le va a dar cabida. Jamás va a permitir, aleluya, que venga, aleluya, esa falta de fe. Porque aprende a escuchar la voz de Dios.
Amén. Dice el versículo 14, porque somos hechos participantes ¿de quién? De Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Amén. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz. ¿Cuál es el consejo? No endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. Cuando habla del día de la provocación, habla del pueblo de Israel que dejó de escuchar la voz de Dios y decidió, aleluya, escuchar otras voces. Y vino el juicio, vino mortandad, vino maldición sobre ellos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Sigue diciendo, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Luego dice, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿No fueron aquellos que vieron los milagros, las señales, el poder de Dios actuando en medio del pueblo? Amén. ¿Quiénes le provocaron? Ellos. Amén. Y sigue diciendo, ¿y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que dice que no pudieron entrar a causa de qué. Cuando viene la incredulidad es sinónimo de dejar de haber dejado de escuchar la voz de Dios. Yo no creo que Dios me pueda ayudar. Yo no creo que Dios me pueda sanar. Yo no creo que Dios pueda solucionar este problema. Yo no creo que Dios pueda cambiar la historia de mi familia. Yo no creo que Dios pueda tocar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Yo no creo que Dios pueda cambiar este mundo. Yo no creo que Dios pueda cambiar mi ciudad. Yo no creo que Dios pueda cambiar, aleluya, lo que está mal y que me provoca que siempre esté llorando o siempre esté sufriendo. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos rápidamente a Deuteronomio capítulo 4. A su nombre. ¿Se está gozando? Si ese es el gozo, hermano, ¿qué será la tristeza? ¿Se está gozando? Gloria a Dios. Vamos a ir, hermanos, al capítulo 4, versículo 31 en adelante. Dice de esta manera, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. Amén. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. No te va a dejar. No te va a dejar. Cuando un padre, cuando una madre, cuando alguien, hermanos, enseña a sus hijos a escuchar la voz de Dios, no se debe de preocupar por el futuro de sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque esos hijos están aprendiendo a escuchar la voz de Dios. No se preocupe en una herencia, no se preocupe, aleluya, en dejarle una carrera. Preocúpese en que aprendan a escuchar la voz de Dios. Pero ¿cuántos padres, cuántas madres, cuántos, aleluya, adultos que deberían de estar, hermanos, siendo el ejemplo para las nuevas generaciones, han dejado de escuchar la voz de Dios? Hoy todo es importante menos Dios. Amén. Sigue diciendo en el versículo 32. ¿Por qué pregunta ahora si en los tiempos pasados han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra? Si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa.
O sea, otra como ella, amén. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la has oído sin perecer? ¿Acaso hay alguien o un pueblo pagano que haya escuchado la voz de Dios como tú lo estás escuchando? Es válido que el mundo, hermano, que no confía en Dios, que no cree en Dios, simplemente piense que correr con el brujo, que correr con el hechicero, que correr con el médico, y no es que sea malo que usted se ponga en las manos del médico, pero que usted esté consciente que el que va a hacer la obra se llama Dios. Amén. Es más fácil que se escuche el consejo de aquellos maestros que hoy en día a nuestra juventud, a los adolescentes, el consejo que están recibiendo en muchas escuelas, muchos colegios, es que los jóvenes, las señoritas, adolescentes, y no se diga los que van a prepa, los que van a universidad, pueden tener sexo libre, no pasa nada, solamente cuídese. Y aún los padres le dicen a los hijos, no te preocupes, nada más no me salgas panzona, nada más no embaraces a nadie. Y muchos de ellos se llaman cristianos. Piensan que porque usan un anticonceptivo los adolescentes, los jóvenes, no pasa nada. Dios no va a pasar por alto el que se ignore su voz. Aleluya. Oh, gloria a su nombre. Por eso dice en el 33, ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando en medio del fuego como tú has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová nuestro Dios en Egipto ante tus ojos? ¿Existe un Dios que le hable de esa manera a cualquier pueblo? ¿Acaso Dios ha hablado a cualquier pueblo como te está hablando a ti? ¿Sabe que hay una gran diferencia? Cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios, no significa que no vamos a tener problemas. No significa que no vamos a tener dificultades, no. Significa que Dios permite esas cosas para que nos vaya bien, para edificarnos, para instruirnos, para convertirnos en un pueblo, aleluya, completo en bendición. Bendito sea su nombre. Dice el versículo 35, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él, a su nombre. ¿Por qué es difícil a muchos cristianos vivir para Dios? ¿Por qué es difícil a muchos cristianos dejar esa vida, aleluya, que Dios aborrece? ¿Por qué le es difícil a muchos llamados cristianos ser ejemplo diferente para el mundo? ¿Por qué? Porque no quieren escuchar la voz de Dios. Dice que desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de entre medio del fuego. ¿Sabe a qué se refiere eso? A que ese problema que usted tiene, ese estorbo que usted tiene, esa necesidad que usted tiene, Dios te la está permitiendo, y eso es parte de que tenemos que aprender a escuchar su voz.
Un día el Señor me dijo, te voy a dejar sin nada. ¿Sabe qué significaba eso? Sin nada. Y la única respuesta que le pude dar al Señor, tú lo sabes. Estaba dando mis primeros pasos en el camino de Dios. Y así como le escuché, se cumplió. Nada. Rentaba y no tenía para la renta. No teníamos que comer. No teníamos a quién pedirle. No teníamos quien nos hiciera un préstamo. No teníamos con quién correr. Pero ahí aprendimos a escuchar la voz de Dios. Ese problema que usted le tiene agobiado y que dice, no sé por qué a mí me está yendo mal. Bueno, es Dios hablando. Dios enseñando. Alabado sea su nombre. Dios tiene un plan para mejorar la vida del hombre. Vamos a Deuteronomio capítulo 28. Y aquí vamos a ver, hermanos, qué es lo que realmente tiene Dios para nosotros. Deuteronomio capítulo 28. Y dice el encabezado, bendiciones ¿de qué? ¿Cuál es la manera en que usted demuestra que escuchó la voz de Dios? ¿Cuál es la manera en que usted se lo demuestra? A ver, no se oye. ¿Cómo se oye? ¿Cómo se dice fuerte? Obedeciendo. Cuando el hombre escucha la voz de Dios, obedece. Aleluya. Abraham escuchó la voz de Dios y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve al lugar donde yo te voy a llevar. Y Abraham inmediatamente escuchó la voz de Dios y le demostró que la escuchó. ¿Sabe cuándo usted demuestra que no la ha escuchado? Cuando usted es obediente. Sabe que tiene que hacer las cosas bien y las hace mal. Sabe que tiene que buscar a Dios en todo momento y no lo hace. Sabe que tiene que confiar en medio de la dificultad del problema y en lugar de confiar en Dios, se va a buscar la ayuda del mundo. Corre con el amigo, corre con la amistad, corre con la familia, corre con el banco, corre con el patrón, corre, aleluya, a ver de qué manera podemos solucionar ese problema. Dice el versículo 1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. En el Nuevo Testamento dice que Dios escogió un pueblo donde los escogió para ser los reyes y sacerdotes. Un pueblo sabio, un pueblo entendido, un pueblo diferente, un pueblo que no habla como el mundo, un pueblo que no se viste como el mundo, un pueblo que no hace lo del mundo, un pueblo que se goza obedeciendo a Dios. Eso es en el Nuevo Testamento, estamos en el Antiguo Testamento. ¿Habrá alguna diferencia? No, es lo mismo. Dios sigue hablando. Amén. Pero ¿qué dice el sordo? ¿Qué dice el sordo? No, a Dios se le busca cuando yo puedo. A Dios se le busca como yo quiero. A Dios busca la santidad del corazón, no de afuera. Eso es lo que dice el sordo, el que no oye la voz de Dios. Ah, pero quiere la bendición completa, Señor. ¿Y por qué a mí no? Porque a mí me va todo mal, porque yo no tengo trabajo, porque no prospero, porque no veo la bendición. Ay, Señor, ¿será que te olvidaste de mí? No, ya te dejó. Por cuanto fuiste sordo y no entendido, porque preferiste escuchar al brujo, porque preferiste escuchar la mentira del vecino, haciéndote creer que sus santos te iban a sacar de todo este problema que tienes.
haciéndote creer, aleluya, que yendo en pos de dioses ajenos, todo iba a salir bien. El Señor dice, no, te va a ir bien cuando aprendas a escuchar mi voz. Mire las promesas. Y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres ¿qué? Mire, usted va a ir corriendo y te van a alcanzar las bendiciones. Pero ¿qué hace el hombre de hoy? Busca y corre tras la bendición y nunca la halla. No la halla. Porque no sano, porque mi familia cada día se destruye, porque cada día veo que en lugar de avanzar vamos para atrás. ¿Por qué? Porque tenemos una familia separada. Porque tenemos tantos problemas en el hogar, porque mis hijos se desviaron, porque mi familia está pagando estas consecuencias. Si yo busco a Dios, pero no le obedece, lo oye, pero no está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. A su nombre. Vamos al versículo 3. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tu campo. Amén. Tú serás bendito en la ciudad y en el campo. ¿Qué dice el cristiano de hoy? Tengo que mejorar. ¿Qué dicen nuestros jóvenes universitarios? Si saco el 10, yo voy a tener el título y voy a poderme desempeñar mejor en mi carrera. Y voy a lograr el éxito. Y dice el Señor, no es tu carrera. A lo mejor tengas la carrera, pero no tengas la oportunidad de trabajar en tu carrera. Yo tengo planes más grandes para ti. A lo mejor no sea, aleluya, en la ciudad, sea en el campo, donde no hay nada, en el desierto, donde no hay agua, donde no hay luz, donde no hay, aleluya, frutos, pero ahí te voy a hacer prosperar. Si tan solo oyeres mi voz. Qué hermosa palabra. Gloria al nombre del Señor. Dice que bendito será el fruto de tu vientre. Mire qué bendición. Vea a quien va a dar a luz o quien dio ya luz. Y piensan que eso es nada más la bendición. No. Dice que bendito será el fruto de tu vientre. Quiere decir que ese fruto va a ser guardado, va a ser bendecido cuando tú aprendas a escuchar la voz de Dios, porque Dios te va a llevar a enseñar a ese fruto a no dudar que Dios es el único que tiene la autoridad y el poder para bendecirte. ¿Sí me está entendiendo? Hoy pensamos que es una bendición que nuestros hijos participen en todo lo que el mundo quiere. Mire que vive una fantasía el mundo. Hasta los idólatras disfrazan a sus hijos de inditos para imitar aquel disque hombre que escuchó y vio la visión de la Virgen María. Allá andan los pobres niños todos pintados, todos con trajes de inditos. Amén. Y no se diga, para adorar al Dios Sol los disfrazan de abejas, de mariposas, los disfrazan de conejitos para celebrar la primavera. Una celebración al Dios Sol. ¡Ay, qué bendición tan grande! Viste, hasta parecía de veras un conejo. Tu descendencia no es para ser títere del mundo. Tu descendencia es para que sea bendecida por ese Dios maravilloso, quien lo creó y quien lo formó en tu vientre. Amén. ¿Cuántos tienen en poco, hermanos, el fruto del vientre? Miren las señoritas, hermanos, los papás ciegos, sordos,
mudos que han dejado de escuchar a Dios. Mire cómo los están enseñando a ser rebeldes, a ser, aleluya, a prostituir sus cuerpos, a ser cómplices del pecado y de la maldad. Pero el papá se queda calladito. Y muchos papás me han dicho, es que para mí mis hijos son todo. Y dice el Señor, es que para ti tus hijos tienen que ser menos que yo. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Este es el primer mandamiento con promesa. A su nombre. Es necesario entender que Dios cuando habla es porque quiere bendecir. Mire cuántos hombres, ancianos, adultos, esclavos de los hijos. Aleluya. ¿Por qué? Porque decidieron escuchar la voz de los hijos. La voz del vecino, la voz del brujo, pero no la voz de Dios. Santo y poderoso. Así que será bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Amén. Benditas serán tus canastas y tus artesas de amasar. Aleluya. Qué rico cuando alguien, hermanos, confía en Dios. Y aunque tenga ahí un poquito de masa, mire qué rica sale la tortilla. Amén. ¿Qué le echó a la masa? Nada. Amén. Lo único que hice es no lavarme las manos. Oiga, le quedó bien rica esa empanadita. Y hay quienes tienen en montón y no les hayan sabor a lo que hace. Amén. Porque para eso está Dios, para bendecir. Aleluya. Mire, yo con mucho respeto lo digo, he ido a hogares donde, hermanos, te invitan lo poquito que tienen. Oiga, qué rico, qué delicioso, qué sabroso. Se ve la bendición de Dios. Se ve la bendición de Dios. Amén. Pero cuando el hombre no confía en Dios, hermano, aunque tenga todo, no lo disfruta. Porque la bendición no está en tener todo, sino la bendición está en escuchar la voz de Dios. Aleluya. Dice que Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Él va a guardar, Él te va a proteger. Por eso, hermano, no tenga miedo. Mire que el mundo quiere atemorizar. Mire que en el tiempo de los discípulos, hermanos, les prohibieron hablar de Cristo. Pero como ellos escuchaban la voz del Dios grande, del Dios fuerte, nunca se acobardaron. Dijo, Jehová está con nosotros. El Dios grande va con nosotros. Jesús le dijo, no los dejaré huérfanos. Yo estaré con vosotros. Enviaré el Consolador y yo estaré hasta el último día con ustedes. Así que a ellos no les preocupó. Y cuando pensaron aquellos enemigos que metiéndolos a la cárcel, que matando a algunos de ellos los iba a callar o los iban a callar, el enemigo quedó avergonzado, porque Dios siempre va a proteger a los que oyen su voz. No tenga miedo. Hay un Dios grande que guarda al que oye su voz. Amén. Gloria al nombre del Señor. Sigue diciendo, versículo 8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Donde quiera que estés. Un día me dijeron, vámonos a Estados Unidos. Allá está la bendición. ¿Sabe? Cuando yo me convertí, aprendí una cosa. Donde quiera que esté un hijo de Dios y escuche la voz de Dios, ahí va a ser bendecido. No necesito irme a otro país.
A lo menos que sea la voluntad de Dios, y Él va a acomodar todo. Él va a decir, ahora te vas, y aunque no quieras, te vas. Amén. Dios bendice, hermano. Dios bendice. Hoy veo a quienes se fueron a Estados Unidos, perdieron familia, perdieron amor, perdieron todo. Y yo le doy gracias a Dios porque aquí estamos. Amén. Pude ver a mis hijos crecer a mi lado. Pude estar, aleluya, como instrumento de Dios para enseñarles el temor a Dios. Pude ver, aleluya, la mano de Dios moviéndose aún en medio de la escasez y de la necesidad. Y pude ver, aleluya, que aún, aleluya, seguimos siendo prosperados cada vez que escuchamos la voz de Dios, sin necesidad de afanarnos a nada de lo de este mundo. Esos amenes se oyen muy simples. Hemos visto las enfermedades. Hemos pasado por enfermedades y Dios ha sido fiel. ¿Sabe cuándo se va a ir usted de este mundo y cuándo me voy a ir yo de este mundo? Cuando Dios decida. Pero muchos que no escuchan la voz de Dios están yendo antes. Porque Dios aborrece a los soberbios. Por eso tenemos jóvenes y señoritas, hermanos, que día a día se van perdiendo. ¿Sabe por qué? Porque los padres son los primeros que le niegan el escuchar la voz de Dios. Por eso tenemos tantos matrimonios destruidos. Por eso tenemos tanta fornicación entre los jóvenes que deberían de estar esperando el tiempo de Dios para que Dios les bendiga. No, se tienen que adelantar. Cuando llegan al matrimonio, aquel joven ya embarazó a uno o a dos. Aquella señorita ya pasó por un embarazo, un aborto o dos abortos. Ya hizo lo que quiso y dice, yo vengo ahora por la bendición de Dios. Joven, señorita, no se engañe. Escuche la voz de Dios. Él bendice al que se guarda para Él. Él bendice a quien cree en sus promesas. Él bendice al que oye su voz y le obedece. Bendito sea su nombre. Hermano, yo no sé si usted se está gozando. Sigue diciendo, hermanos. Aleluya. Versículo 9. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. Espéreme. Él te va a confirmar como alguien especial. No es solamente la vestimenta. Es tu carácter. Es tu proceder. Es tu amor sincero. Es tu confianza. Es una conciencia limpia. Él va a confirmar cuando usted esté escuchando la voz de Él. Te va a hacer pasar delante de los incrédulos y ellos van a admirarte y van a decir, yo quiero ser como ese hombre, como esa mujer, como ese joven, como esa señorita que ama, que escucha. Yo quiero tener ese carácter. Yo quiero tener esa valentía. Yo quiero ser diferente. Yo quiero vestir diferente, porque esa es prueba de la bendición de Dios cuando el hombre oye su voz. Pero vea a los que no oyen la voz de Dios. Ahorita están bien vestidos, al rato van a andar como el mundo. ¿Por qué no escucharon la voz de Dios? Porque piensan que es venir nada más al culto a aparentar lo que no son. Amén. Y después de que salen de aquí, se vuelven igual que el mundo. El mundo no va a mirar lo bueno de ese hombre, de esa mujer, de ese joven, de esa señorita, de ese niño, por cuanto no están escuchando la voz de Dios. ¿Quién nos confirma como pueblo santo? ¿Quién? Dios. Cuando el hombre escucha la voz de Dios, se santifica. Yo no sé si usted se está santificando. ¿Cuántas señoritas se están santificando? ¿Cuántos jóvenes se están santificando? ¿Cuántos adultos están santificándose? Aleluya. Por eso dice, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. No cualquier pueblo, un pueblo santo que le pertenece a Él. Por eso, aunque brinque y salte el mundo, hermano,
Y aunque diga que somos locos, y aunque diga que somos exagerados religiosos, yo sé quién me llamó para ser su siervo. Yo sé a qué me llamó y yo sé por qué me dio hijos, para enseñarles, aleluya, el temor a Dios, la obediencia a Dios, para que ellos también sean ejemplo para otros. Gloria a su nombre. Dice, como te lo ha jurado, cuando guardares, ¿qué? Los mandamientos de tu Dios y anduvieres, Él demanda obediencia a sus mandamientos. ¿Sí lo está entendiendo? Qué hermoso, hermano. Aleluya. Y dice, hermanos, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Hermano, hay gente, hermano, yo en lo personal lo he vivido. Hay personas que están acostumbradas a decir groserías. Estoy hablando del mundo. Y cuando yo estoy junto a ellos no dicen ni una grosería. Y cuando se les sale me dicen, perdón hermano, perdón, disculpe. Yo sé que usted no dice grosería. Algo se tiene que notar de diferencia. A su nombre. Hay gente fumando y nos conocen y inmediatamente guardan su cigarrito o lo tiran. No es que nos tengan miedo a nosotros. Temen que Dios mande juicio por ser irreverente frente a nosotros. Amén. Pero el hombre tiene que entender que no es ante nosotros. Es ante el Dios vivo. A Él es el que le vamos a dar cuentas. No se preocupe, usted que es medio cristiano, medio tibio, no se preocupe en aparentar delante de nosotros que usted es cristiano. No se mortifique por eso. Porque a final de cuentas yo no le puedo condenar. El que va a condenar se llama Dios. Por cuanto conoces lo que tienes que hacer, pero no lo haces. Amén. Así que nos quedamos, dice, y te verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar, que dice, en bienes y en fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de la tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. ¿Por qué este está aquí? ¿Por qué nació aquí en México? Porque aquí te quiere bendecir. No necesitas ir a Estados Unidos, ni a Canadá, ni a ningún otro lado, a lo menos que Dios diga, vete. Amén. La bendición está aquí. No es el trabajo, hermano, no es la cantidad de lo que ganes, es la obediencia a Dios lo que va a hacer multiplicar la bendición. A su nombre. Él va a hacer que nazca, aleluya, el fruto en medio del desierto. ¿Por qué pelean tanto, hermanos, el territorio de Israel? Porque siendo un desierto se da toda clase de frutos. Siendo un pueblo tan pequeño han salido grandes sabios. Ese celular que usted tiene en las manos vino, aleluya, de uno que nació entre el pueblo de Israel y Dios le dio la sabiduría. La electricidad que tenemos, Dios utilizó un hombre especial, salido del pueblo de Israel, quien inventó a través de la sabiduría de Dios lo que hoy conocemos como la electricidad. Y grandes historias, hermanos, donde se ha progresado en este mundo, porque Dios decidió bendecir a su pueblo. Si tú obedeces, no necesitas correr de un lado a otro. Dios te va a bendecir. A su nombre. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Dice el versículo 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar, ¿qué dice? La lluvia a tu tierra en el tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones. Y tú no.
Hay algunos que no piden prestado por orgullo, pero hay otros que todo el tiempo se la pasan pidiendo y pidiendo prestado. Pastor, ¿es malo? No. Cuando pidas prestado, que sea por un propósito, no por necesidad. Que haya un propósito para ese préstamo. La bendición de Dios no es, hermanos, que usted siempre esté endeudado. No. A veces pensamos que porque me aprobaron el préstamo, ya con eso Dios ya me bendijo y suplió. No, eso no es bendición. Amén. Es necesario entender lo que es bendición y lo que no es bendición. Bendición, hermano, es que te puedas comer un huevo, pero que sepas que no lo debes. Eso es bendición. Amén. Bendición es que tengas tu casa, hermano, y que Dios haya provisto para que esa casa, aleluya, nadie pueda decir, no la has pagado. Eso es bendición. Pastor, ¿y qué hay con los que no pueden? Mire, dice la Biblia que todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. ¿Sabe cuál es el problema de la gente que se llama pobre? Que tiene para todo lo que es contra la bendición. Tienen para veladoras para sus santos. Tienen, hermanos, para hacer fiesta a sus santos. Tienen para que sus hijos se corrompan haciendo lo que el mundo hace. Tienen, hermanos, para que lo que es el saldo del celular no les falte. Tienen, hermanos, para tener cable o televisión por cable. Tienen para pagar internet, aleluya, pero no tienen, hermanos, para bendecir a Dios. Todo el mundo fue creado para bendición de Dios y para que Dios los bendiga. Pero el hombre pobre tiene, hermanos, para alcohol, para drogas. Tiene, hermanos, para hacer lo malo. A veces hay hogares donde son tan pobres, pero ahí hay una pistola guardada de tantos miles de pesos. Son tan pobres, pero el refri está lleno de cerveza. Son tan pobres, aleluya. Pero, hermanos, no les falta para ser malos lo que requieren y necesitan para eso. Dios no puede agradarse de esa gente. ¿Cuándo el hombre va a ser libre de todas esas cosas? Cuando aprende a escuchar la voz de Dios. Aleluya. ¿Cuántos están viviendo en una calamidad de siempre estar pidiendo prestado o estar, aleluya, siempre endeudados? Ahora hay muchos que no están endeudados, pero no precisamente es porque están escuchando la voz de Dios, sino porque ellos asimilan que de esa manera están bendecidos, pero están con una pequeña bendición nada más. Versículo 13. Amén. Te pondrá Jehová, ¿qué dice? Aleluya. ¿Cuántos quieren ser cabeza? A ver, levante la mano. A ver, poquitos quieren ser. Algunos por vergüenza no quieren ser cabeza. A ver, ¿cuántos quieren ser cabeza? Sabe que cuando escucha la voz de Dios, usted no va a ser, aleluya, cola, va a ser cabeza. Amén. Porque vendrán y le preguntarán, ¿cómo le hace usted para que no le falte? ¿Sabe cuántas veces me han dicho, pastor? Bueno, la expresión muchas veces equivocada. Pastor, usted ni trabaja y miren, yo veo que le va bien. Y a veces les he tenido que decirle, cambio de trabajo, me voy a trabajar lo que usted hace. Y usted quédese en mi lugar. A ver si no es trabajo. Pero a veces piensan que porque no me ven afligido, ¿a qué le falta? Es que yo tengo la paz de Dios y confío en Dios. Y Dios me libre de depender del hombre y de mirar a ver qué me puede dar el hombre. Dios me libre de eso. Yo tengo un Dios poderoso que me bendice y me da todo lo que necesito. Amén. Amén.
Gloria al nombre del Señor. Algunos me han puesto a prueba. Me han dicho, ahora no voy a diezmar para que vea el pastor. Aquí estoy. Hasta el día de hoy no me ha hecho falta nada. Pero no me voy a callar tampoco. A su nombre. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no andarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas, y así y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirle. ¿A quienes va a bendecir Dios? A los que no andan tras dioses ajenos. ¿Cuáles son esos dioses ajenos? Negocios, trabajo. No tienes tiempo para Dios porque el negocio, el trabajo, la familia, los hijos, las calificaciones, la tarea. ¿Cuántos están esclavizados porque no han podido terminar de pagar ni el celular? Tienen que trabajar más. Pero ¿qué tal el celular que traen? De última generación, con inteligencia artificial. Y ahí están. Pague y pague y pague abonos chiquitos para pagar poquito. Amén. No tuvieron para comer, pero tuvieron que ir a pagar. Esa no es bendición. No se admire cuando vea que alguien trae una ropa fina, una ropa, hermanos, se ve que cuesta ese saco, esa camisa. Yo he aprendido una cosa. Dice la palabra del Señor, no tengas envidia de ellos. Usted no sabe si lo debe. Usted no sabe cuánto sacrificio le ha costado para estarlo pagando. Amén. Ya viste, ya la vecina cada rato estrena carro. Sí, pero usted no sabe, aleluya, cuánto ha repagado y a cuántos ha hecho ricos por ese carro. A su nombre. Gloria al nombre del Señor. Hermosa la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Vamos, hermanos, vamos a Salmos. Amén. Y hasta aquí vamos a detener, vamos a dejar una segunda parte de este mensaje. Amén. Salmos 95, y se pone de pie, por favor. Y esto que voy a mencionar es parte de la bendición y de la libertad que Dios da cuando oye la voz el hombre de Dios. ¿Cuántos vienen muchas veces a los cultos aburridos, enojados? ¿Cuántos vienen, hermanos, sin ganas? Y dice que vinieron por una bendición. Pero los que vienen con alegría y con gozo, dicen, y no solamente cantan, sino confirman: yo vine por una bendición y sin ella no me voy. Amén. Dice el versículo 1: venid, aclamemos. ¿Cómo? A ver, voltea a ver a su hermano si está alegre. Voltéelo a ver. Nada más échele un vistazo, a ver, ¿cómo se ve la sonrisa, la alegría, el gozo? Ay, pastor, es que usted no sabe lo que a mí me duele. ¿Y eso qué tiene que ver con alabar a Dios? Ay, pastor, es que mire, me sentaron aquí junto a este que me cae tan gordo. Es que usted no sabe lo que a mí me hicieron. Es que ya estoy cansado, chocado, pastor. Ay, ya quisiera irme. Yo pensé que iba a llegar y ya iban a decir amén, ya para irnos de nuevo. No. Qué hermoso cuando alguien viene alegre. Que desde que viene en la calle, viene buenos días, buenas tardes, ¿cómo está?
Pero los que vienen, hermanos, con una cara de pocas amistades, vienen así. Y por ahí le dicen adiós y ni cuenta se dio. Y luego le dicen, ni siquiera me saludó. Ay, ni cuenta me di. Es que iba yo rápido para la iglesia. ¿Cuál es el testimonio, hermano? Muchos llegan, hermanos, y en lugar de alegrarse porque no tenían tal vez esa salud completa para venir, y llegaron a la iglesia. ¡Oh! Pues ya viene, pues ya ni modo. No, dele gracias a Dios que ya está aquí. Gócese. Porque es necesario venir alegres. Aclamemos alegremente. ¿A quién? Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. El que oye la voz de Dios no tiene tiempo para estar triste, no tiene tiempo para estar enojado, no tiene tiempo para estar pensando ¿qué voy a comer hoy? ¿Qué va a hacer mañana? No, él se goza, él se alegra. Ella dice gloria a Dios. Porque oye la voz de Dios y sabe que sus problemas, sabe que esa necesidad, sabe que esa enfermedad está en la mano del Dios fuerte, del Dios grande, del que no se le olvida. Aquellos que le creen, aquellos que le buscan, aquellos que se gozan. Bendito sea su nombre. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Porque Jehová, ¿qué? A ver, ¿qué tamaño es su Dios? Y cuando él habla, dice que es estruendo su voz para aquellos que le escuchan. Búscame mientras pueda ser hallado. Ay, no sé, ni me acordaba que era día de culto. No estás escuchando la voz de Dios. No, es que tengo tanto trabajo, tanto compromiso. Y el Señor dice, ¿y de qué le vale al hombre si ganar el mundo entero y perdiere su alma? Pero el que oye la voz de Dios dice, sí, cierto, Señor. El día que yo me vaya, nada me voy a llevar. Señor, los 5 pesos que tengo guardado, tú lo vas a multiplicar. Y vas a hacer que sobreabunde. Y me va a alcanzar para regalar. Y me va a alcanzar hasta para prestar. Y me va a alcanzar para hacer grandes cosas. Pero mire los que confían en su dinero, en su trabajo. Todo el tiempo, hermano, no les alcanza. Todo el tiempo batallan. Todo el tiempo, aleluya. Mire, cuando juntaron un poquito, viene la enfermedad y el doctor se lo lleva todo. Cuando apenas van engrandeciendo el negocio, ya el hijo ya está en drogas. Ahora hay que llevarlo a un lugar donde lo ayuden y ahí le van a sacar toda la lana. Y va a estar trabaje y trabaje. Vale la pena instruir a nuestros hijos. Vale la pena enseñarle a nuestros hijos que Dios habla y que cuando Él habla es porque quiere bendecir a su pueblo. Hermano, yo no quisiera terminar, pero yo sé que el tiempo apremia. ¿Hay alguien que ha escuchado la voz de Dios en esta tarde? ¿Hay